Bueno, jóvenes, vamos a continuar ahora con la definición de discapacidad intelectual y las dificultades que esto puede conllevar en la vida de las personas, pero también de las posibilidades que tienen, ¿ya? Entonces, un concepto que revisamos al inicio es que la discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual muy por debajo del promedio. Es decir, son dos desviaciones estándar desde esta media de la población en una edad determinada y se clasifica como un coeficiente intelectual menor a 70. El origen de la discapacidad intelectual está en el periodo del desarrollo y se alteran uno o más de los siguientes aspectos: la maduración, la capacidad de aprendizaje y la adaptación social. ¿Cuáles son las causas de discapacidad intelectual? Las vamos a clasificar según la presencia de distintos factores. Lo primero, obviamente, son factores biológicos relacionados con problemas hereditarios, es decir, condiciones que vienen de las generaciones anteriores, y eso corresponde al 50% de las causas biológicas, dentro de las que están evidentemente los desórdenes genéticos, ¿ya? El segundo causa asociada a factores biológicos son alteraciones tempranas del desarrollo embrionario que dan cuenta del 30% de los trastornos de los orígenes biológicos. Luego hay problemas graves durante la gestación, durante el periodo perinatal, que da cuenta de un 10%, y trastornos somáticos en la niñez, por ejemplo, causas adquiridas como pueden ser infecciones, como puede ser haber tenido una meningitis, eso daña el sistema nervioso central. Generalmente la comprensión de la discapacidad intelectual la tenemos que hacer con esta noción de combinación de factores ambientales y socioculturales, como lo vimos principalmente en la inteligencia limítrofe. Entonces tenemos factores biológicos y ambientales que no podemos precisar adecuadamente cuál es el origen, así como se ve en otras condiciones como las condiciones genéticas. Y esta puede dar cuenta de un 30 a un 40% de las causas de discapacidad y por sobre todo para lo que va a ser la discapacidad intelectual leve. La otra manera de clasificar la discapacidad es según el origen. Si estamos hablando de un origen que ocurre antes del nacimiento, van a ser causas llamadas prenatales o antenatales, y estas dan cuenta de alrededor del 60% de las causas. Y así son relevantes trastornos genéticos que son más frecuentes como causales de discapacidad intelectual, como el síndrome de Down, el síndrome de X frágil, alteraciones ligadas a cromosomas sexuales, como el síndrome de Turner, que son mujeres que tienen solamente un cromosoma X, o hombres que tienen el síndrome de Klinefelter, que son dos X y un Y. ¿Ya? Y estas entonces condiciones se relacionan con niveles de limitación cognitiva. También hay condiciones asociadas a esclerosis tuberosa y neurofibromatosis. También tenemos trastornos metabólicos con lo que es la presencia de eh, problemas que son posibles de detectar durante el primer periodo del nacimiento, y uno de ellos que es muy frecuente, que antes producía muchas eh, dificultades también a propósito de la evolución, es la detección del hipotiroidismo congénito, ¿no? Que se hace cuando los bebés están, las mamás todavía con sus guaguitas en la maternidad. Lo mismo que para la fenilketonuria, que ustedes saben que es la acumulación de la fenilalanina, que es tóxica para el sistema nervioso central, y que la forma de evitar aquello, porque existe un déficit de una enzima, que es la que degrada la fenilalanina, es consumir una dieta sin la presencia de fenilalanina. Y hay otros errores congénitos del metabolismo que pueden ir contribuyendo entonces a otras condiciones tempranas, como lo son
apneas y problemas entonces de ese orden. Vamos a mencionar las causas adquiridas en relación al trastorno de la discapacidad intelectual, y tenemos causas tóxicas, como por ejemplo metales pesados. Se ha visto la asociación con plomo en relación con la posibilidad de depósito de esto, también de cobre, que hay enfermedades relacionadas con depósitos de cobre, como la enfermedad de Wilson, que se relacionan con problemas cognitivos. El síndrome alcohólico fetal, que es el consumo de alcohol durante el embarazo por parte de la madre, que produce una alteración importante del neurodesarrollo y que es detectable también por ciertas características faciales, ¿verdad?, y físicas de los niños. El consumo de drogas materno, principalmente el consumo de marihuana, cocaína y por supuesto otras drogas que en Chile no son tan frecuentes, pero que sí se relacionan con daño neurológico durante el periodo del desarrollo, como pueden ser los opioides y otras sustancias relacionadas con sustancias químicas como la metanfetamina, etc. También la radiación durante la gestación. Estamos conversando allí sobre la exposición a rayos X y por siempre cuando ustedes van a hacer radiografía dicen no avisar si estás embarazada, si tienes sospecha de estar embarazada, etc. También hay causas infecciosas, dentro de las cuales las más frecuentes son las llamadas, entre la sigla TORCH. TORCH significa infección por toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y herpes virus. Todas ellas pueden producir daño durante el desarrollo neuroembrionario y por lo tanto limitar entonces la capacidad de ese cerebro para poder funcionar adecuadamente. Y vamos a ver las causas entonces de discapacidad de origen perinatal, que corresponden aproximadamente a un 10%. Perinatal es en relación al periodo del nacimiento inmediato, y hay causas que son bastante frecuentes en la actualidad porque sabemos que cada vez pueden nacer niños más prematuros con muy bajo peso, que pueden tener complicaciones obviamente durante su neurodesarrollo y su psicomotricidad y también a nivel del desarrollo cognitivo. Entonces, la prematurez extrema siempre es un acompañamiento el que tú tienes que hacer a nivel de rehabilitación y a nivel de control por parte de los neurólogos principalmente. Otras de las causas perinatales son los traumatismos y complicaciones periparto, que estamos hablando de las llamadas asfixias perinatales, que hacen que exista, ¿no es cierto?, aspiración de meconio, lo que se relaciona con sufrimiento cerebral, es decir, una baja de la oxigenación cerebral para los niños. Esta era una causa muy frecuente de daño orgánico cerebral asociado a discapacidad intelectual cuando existían malas atenciones de los partos. Esta causa ha disminuido de manera significativa, sin embargo, todavía la podemos ir encontrando en algunos casos. Y también están infecciones perinatales como la meningitis del recién nacido. Y finalmente, para terminar con las causas, vamos a hablar de la discapacidad intelectual de origen postnatal, que da cuenta del 8%, dentro de las que tenemos causas metabólicas, infecciosas, traumáticas, exposición a tóxicos, y la encefalopatía bilirrubínica, que es cuando los niños tienen aumento de la bilirrubina, y que es lo que se traduce en ictericia en el periodo de recién nacido, y eso, si se acumula, puede producir un daño inicialmente motor, pero si se incrementa, un daño también a nivel de la función cognitiva.